Muy bien, en este siguiente video tutorial realizaremos la revisión y el repaso de las funciones de agregación. Las funciones de agregación son funciones que nos van a permitir a nosotros realizar cálculos matemáticos básicos como suma, medio, etc. Entonces, en este caso, vamos a crear una nueva medida a través de la cual nosotros vamos a conocer el total de unidades que se vendieron, de celulares que se vendieron en este proyecto. Nótese que aquí yo he insertado una tabla dinámica donde estoy mostrando el total de los descuentos. Por favor, calculen el total de los descuentos, tal cual como hicimos con calculando el total de ventas y el total de costos. ¿Listo? Recordemos que el total de los descuentos, para calcular el total de los descuentos de cada una de las facturas que están registradas en nuestra base de datos, tenemos que tomar el total de ventas y a ese total de ventas lo vamos a multiplicar por el respectivo descuento aplicado. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen cómo realizar el cálculo de esta medida de total de descuentos para que ustedes puedan pues tenerla ahí en su respectivo taller de Excel. Listo. Entonces, en esta nueva tabla dinámica vamos a calcular el total de unidades de celulares que se vendieron a partir de la función de agregación suma. Vamos a conocer una nueva función que es suma. Vamos a nueva medida, le vamos a dar clic. En este caso, esta medida se va a llamar unidades de celulares vendidos, puede ser. Y entonces en este caso vamos a llamar a la función suma, pero recordemos que todas y cada una de las funciones en DAX están en inglés. Entonces en este caso vamos a llamar a la función sum, a la función sum. Abrimos paréntesis y en este caso esta función única y exclusivamente nos va a solicitar un argumento, que es una tabla y una respectiva columna. Y en este caso simplemente le voy a decir que de la tabla de ventas, por favor tome un campo que se llama cantidad. ¿Listo? Y suma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el campo? La medida, en este caso, la función, perdón, de sum, se va a ir hasta esta tablita de ventas. Dentro de la tabla de ventas voy a ubicar un campo que se llama cantidad. Todos los valores que estén registrados en ese campo de cantidad los va a sumar y ese es el resultado que nos va a devolver. De esa manera trabaja la función suma. Cerramos paréntesis y le decimos que eso es un número, que son números enteros, que no queremos ver decimales y le decimos aceptar. ¿Listo? Y en este caso vamos a poder observar las unidades de celulares vendidos, que en este caso son 361.227. ¿Listo? Vamos a hacer uso de una función, en este caso que es la función promedio. Queremos conocer el precio promedio de los celulares. Celulares. ¿Listo? Y para ello vamos a insertar una nueva tabla dinámica, como ya sabemos hacerlo desde nuestro modelo de datos. Y en esta tabla dinámica nosotros vamos a traer esa medida que vamos a crear. Recuerden que para crear medida nos vamos a hacer la pestaña Power Pivot, nueva medida, ¿listo? Y esa nueva medida se va a llamar precio medio de los celulares, ¿listo? Todo el contexto de qué es la base de datos, qué hay registrado en esta base de datos y demás, lo vemos en la sesión anterior, así que por favor los invitamos a que revisen nuevamente. Si usted no ha revisado todavía el video de la sesión anterior, si no tuvo la oportunidad de asistir, por favor revíselo para que pueda ponerse al tanto del contexto de la base de datos. ¿Listo? Y en este caso, nuevamente, entonces en este caso vamos a utilizar la función average. Average lo que va a hacer es que nos va a solicitar un solo argumento y en este caso va a ser una tabla y una respectiva columna de esa tabla. Entonces, dentro de la tabla de ventas, yo quiero que calcule el precio promedio del campo que se llama precio de venta. ¿Listo? Cierro paréntesis por acá y le voy a decir que eso es moneda, que no quiero ver decimales y le voy a decir aceptar. ¿Listo? Y en este caso, ahora de mi tabla de medidas DAX, el precio promedio, el precio medio de los celulares lo voy a arrastrar hasta el área de valores. Y aquí voy a tener que el precio medio que he calculado para ese campo específico es de 3.500 o de 3.500. Entonces recordemos que básicamente cómo funciona, cómo trabaja esa función del promedio, se va a ir hasta la columna que se llama precio de venta, va a tomar todos y cada uno de los valores, los va a sumar y los va a dividir sobre el número total de datos registrados que hay, ¿vale? Adicionalmente a ello, en este video vamos a ver, aparte de las funciones básicas de agregación que acabamos de ver, vamos a ver las funciones de conteo. Las funciones de conteo, pues, como su nombre lo indica, nos permiten hacer
conteos, nos permiten contar, ¿vale? En este caso podemos hacer varios tipos de conteo gracias a DAX. Primer tipo de conteo, vamos a hacer un conteo distintivo. Entonces, resulta que nos están preguntando de este set de datos, ¿cuántos vendedores distintos usted tiene registrados en esta base de datos? ¿Cuántos vendedores distintos hay? Aquí hay un montón de IDs, pero pues no sabemos cuántos IDs distintos hay registrados en este campo. Queremos saberlo para poder saber cuántos vendedores diferentes hay en nuestro set de datos. Entonces, en este caso, voy a poner por acá un título que se denomine vendedores distintos. Vamos a insertar una nueva tabla dinámica para poder observar cuántos son esos vendedores, cuántos son esos vendedores distintos. Y entonces, como siempre, nos vamos a la pestaña Power Pivot, sección cálculos, herramienta medida, nueva medida, y en este caso, esa nueva medida la vamos a denominar vendedores distintos, vendedores distintos. Y vamos a utilizar una función de DAX que se llama distinct count. Como ustedes podrán deducirlo, la función distinct count de DAX es la que hace conteos distintivos. Vamos a decirle que se vaya hasta la tabla de ventas y en la tabla de ventas ubique un campo que se llama ID vendedor. ¿Listo? Lo que va a hacer esta función, lo que va a hacer esta función distinct count es lo siguiente. Va a ir a buscar la tabla de ventas. Dentro de esa tabla de ventas va a ubicar el campo, en este caso, que se llama ID vendedor. Va a ir a escanear ese campo ID vendedor y va a empezar a revisar cuántos vendedores distintos hay. Entonces, ahí tenemos diferentes IDs registrados de cada uno de los vendedores. Entonces va a decir, ok, de este campo que yo estoy revisando en este momento, este ID es el ID V-01. Este es el V-02. Este es el V-03. Por acá está el V-04. Todos estos son que IDs distintos que hay dentro de ese campo, ¿vale? Y ese es el conteo que va a realizar. Este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3, este va a ser 4, por aquí va a estar el quinto, etcétera, etcétera. Los N ID distintos que haya son los que va a contar y ese va a ser el valor que me va a devolver esta función distinct count. Le decimos que eso es un número entero y le voy a decir aceptar. Me posiciono sobre la tabla dinámica, me voy hasta la tabla de medidas DAX y voy a ubicar por aquí la medida que se llama vendedores distintos y la traigo al área de valores. Y me dice que dentro del campo que se llama ID vendedor de la tabla de ventas hay un total de 10 IDs diferentes. Es como si hubieran 10 números de cédulas diferentes dentro de ese campo y ese es el valor que nos está devolviendo la función distinct count. Finalmente, la siguiente función de conteo es una función que me permite a mí conocer el total de filas que yo tengo en una tabla. Entonces, supongamos que nos están preguntando que de nuestra tabla de ventas, como cada una de las filas de la tabla representa una factura de venta diferente, queremos conocer cuántas facturas están registradas en esa base de datos, es decir, cuál fue la cantidad de ventas que se realizaron en términos de facturas, cuántas facturas salieron, cuántas facturas se expidieron. Como ya dijimos, cada una de las filas representa una factura diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contar las filas que tiene esta tabla. ¿Cómo podemos realizar el conteo de las filas que tiene esa tabla? Entonces, vamos a poner acá una medida que se llame total facturas en la tabla. ¿Listo? Y para ello lo que vamos a hacer es que vamos a realizar el conteo del total de filas que tiene la tabla de ventas. ¿Listo? Para hacer el conteo de filas que tiene el total de ventas, vamos a utilizar una función de DAX que se llama count browse. Ya la vamos a realizar, ya la vamos a ver. Y esa función count browse básicamente es la que nos va a permitir realizar ese conteo. Entonces también se va a llamar total filas de la tabla. Voy a ponerla para hacerla un poco más intuitiva. Total filas de la tabla ventas, así se va a llamar la medida. ¿Listo? Y aquí voy a hacer uso de la función count rows que está por aquí o conteo de filas en inglés. Esa función me va a solicitar un único parámetro y es la tabla sobre la cual yo quiero realizar el conteo de las filas. Selecciono la tabla de ventas, cierro paréntesis,
Le digo que eso es un número entero y le voy a decir aceptar. Esperamos un segundito, venimos aquí a la tabla de medidas DAX, buscamos la medida que se llama total filas de la tabla de ventas y la arrastramos y la soltamos sobre el área de valores. ¿Listo? Y aquí tenemos que esa tabla de ventas tiene un total de 6.000 filas. ¿Qué quiere decir? Que en esa tabla de ventas hay registradas 6.000 facturas. ¿Listo? Esas fueron básicamente las funciones de DAX que utilizamos en la sesión anterior. Utilizamos entonces funciones de iteración. ¿Listo? También en la sesión anterior vimos funciones de agregación, que en este caso fue la función suma y la función promedio, y también vimos entonces, para finalizar, lo que son funciones de conteo, función de conteo distintivo y la función de conteo de filas. En el siguiente video tutorial vamos a ver un par de funciones más básicas para crear un par de medidas adicionales y finalizamos este tutorial.